Bienvenidos. En esta parte del módulo nos corresponde revisar los aspectos más relevantes de la homeostasis de la glucosa en el paciente pediátrico. Para empezar, definamos homeostasis, que es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de unos niveles constantes de glucosa que nos permitan tener un equilibrio en el cuerpo, en este caso de los pacientes pediátricos, ya sea un neonato, un lactante o un adolescente. La glicemia es uno de los indicadores metabólicos más importantes en el ser humano. Representa un marcador del metabolismo. Está asociado al transporte de energía para su aprovechamiento por los tejidos glucodependientes. Está regulada por factores metabólicos hormonales como son glucagón, insulina y cortisol, por lo que se mueve en un rango de normalidad relativamente estrecho. Esta regulación depende de enzimas glucogenolíticas y neoglucogénicas hepáticas. También del adecuado aporte de sustratos endógenos como aminoácidos, glicerol y lactato. En tercera medida, del apropiado aporte energético provisto por la oxidación de los ácidos grasos que promueven la gluconeogénesis y la cetogénesis y cuyos productos son trasladados a la periferia para ser utilizados como combustible alterno a la glucosa, siendo finalmente el sistema endocrino quien integra y modula todos estos procesos. En la primera mitad de la gestación hay un anabolismo facilitado, en el cual las calorías que la madre ingiere sirven para sostener el crecimiento fetal, así como para aumentar los depósitos maternos. En la segunda mitad de la gestación, el crecimiento fetal es exponencial y los depósitos maternos se movilizan para sostener las necesidades fetales. Es un estado pseudodiabetogénico, en el cual las hormonas maternas antagonizan directamente a la insulina materna, permitiendo así que la glucosa y otros combustibles permanezcan más tiempo en la circulación y así sean más fácilmente captados por la circulación uteroplacentaria. La captación de glucosa se hace por el mecanismo de difusión facilitada, es decir, gradiente de concentración. Los niveles fetales son 2/3 de la glicemia materna. En el tercer trimestre se almacena el glucógeno en el hígado, en el músculo cardíaco y en el esquelético. La relación entre insulina y glucagón son determinantes de la homeostasis de la glucosa. Puede ser crítica en el periodo neonatal. El glucagón aparece en el feto en la semana 10 de gestación. Durante la vida fetal, pero sobre todo después del nacimiento, promueve la gluconeogénesis. También es de destacar que ni la insulina materna ni la fetal atraviesan la barrera placentaria. La insulina fetal se detecta desde la semana 8, pero esta hormona parece relacionarse más con el control de crecimiento somático del feto que con la regulación metabólica de los niveles de glicemia en el feto. La gluconeogénesis es teóricamente posible ya desde la semana 12 de gestación. Sin embargo, está aún muy limitada en recién nacidos a término. Ahora revisemos las variaciones metabólicas al nacer. Durante el trabajo de parto y el nacimiento hay una gran liberación de noradrenalina. Al cortar el cordón umbilical se van a incrementar los niveles de glucagón, a la vez que se reduce el aporte de glucosa. Y de modo inmediato la secreción de insulina comienza a disminuir. Las concentraciones de glucosa en neonatos disminuyen durante 1 a 2 horas después del nacimiento. La disminución de las concentraciones de glucosa inmediatamente después del nacimiento parecen ser esenciales para estimular los procesos fisiológicos que se requieren para la supervivencia postnatal, incluyendo la promoción
de la producción de glucosa a través de gluconeogénesis. La disminución de la concentración de glucosa puede estimular también el apetito y ayudar a adaptarse a los ciclos de alimentación rápida. De igual forma, puede mejorar el metabolismo oxidativo de las grasas. Como factores a destacar en los neonatos, tenemos que la glucosa es el primer combustible para el cerebro. También es el responsable del 90% del consumo de oxígeno en ayuno temprano. En las 2 primeras semanas de vida se da la adaptación a los ciclos de alimentación y ayuno. En la alimentación el hígado sintetiza glicógeno y triglicéridos. Estos últimos se trasladan al tejido adiposo para formar reservas energéticas. En el ayuno el hígado libera glucosa y cuerpos cetónicos. El recambio de glucosa representa el balance entre la tasa de producción hepática y la tasa de utilización periférica tisular. Se expresa en miligramos por kilo por minuto. En el neonato, la producción de glucosa se correlaciona directamente con el tamaño cerebral y con la masa corporal. En los prematuros es de 5 a 6 miligramos por kilo. En pacientes a término de 3 a 5 miligramos por kilo y en el adulto de 2 a 3 miligramos por kilo. En el cuadro superior derecho se grafican las concentraciones de glucosa en neonatos a término durante las primeras semanas de vida. Los dividieron en 2 grupos, con adecuado peso para la edad gestacional y bajo peso para la edad gestacional. Se evidencia que desde el segundo o tercer día en los neonatos con adecuado peso se encuentran dentro de los valores de 70 miligramos por decilitro, que son equiparables a los niveles que se tienen en la edad adulta. No así en los pacientes con bajo peso para la edad gestacional, que mantienen niveles siempre inferiores con tendencia a la hipoglicemia y su curva de progresión hacia la normalidad es más reducida. Incluso queda siempre en un nivel inferior. Un grupo a considerar son los pacientes con hiperinsulinismo, como hijos de madres diabéticas, grandes para la edad gestacional, pacientes con algunos síndromes genéticos como el de Bewey-Whitman, pacientes que han recibido exsanguíneo transfusión o cuyas madres recibieron simpáticos miméticos, betabloqueadores o antidepresivos tricíclicos durante el embarazo. No hay evidencia de que este recién nacido tenga una adaptación fisiológica única a niveles bajos de glucosa, por lo que se recomienda mantener glicemias a nivel de 60 miligramos por decilitro. Después de las 48 horas de vida, la concentración de glucosa plasmática y fisiología de la homeostasis no difiere de otras edades ni de los adultos. Sí, se debe considerar que los menores de 4 años tienen baja tolerancia al ayuno nocturno, que pacientes con patologías como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con niveles inferiores a 70 miligramos por decilitro pueden elevar su lactato plasmático, y pacientes con defectos de oxidación de los ácidos grasos con niveles entre 60 y 70 pueden presentar clínica significativa de letargia y taquicardia. ¿Cuáles son los niveles esperados de glicemia en los pacientes pediátricos? Estos van a diferir de acuerdo a la edad. Para el prematuro se dice mayor a 30 miligramos por decilitro hasta las 72 horas. En recién nacido de 35 a 45 miligramos por decilitro. Lactantes de 45 a 90. Niños con hiperinsulinismo de 60 miligramos por decilitro sería lo apropiado. En menores de 2 años de 60 a 100 miligramos por decilitro y mayores de 2 años y adultos de 70 a 105 miligramos por decilitro. La hipoglicemia está dada por un desequilibrio entre la oferta y el uso. Se puede definir la hipoglicemia clínica por la triada de Whipple, donde
se tienen en cuenta 3 tópicos. 1. Los niveles de glicemia. 2. La sintomatología del paciente. Y 3. La respuesta al tratamiento instaurado. La hipoglicemia fisiológica forma parte de la adaptación del neonato a su vida postnatal. Los niveles pueden descender de 25 a 35 miligramos por decilitro. Son transitorios y el niño se encuentra asintomático. Es difícil definir el límite por debajo del cual debe considerarse que existe hipoglicemia, pero en consensos se ha definido como un nivel mayor a 40 miligramos por decilitro para las 48 horas y después de las 72 horas, idealmente mantener la glicemia entre 60 y 70 miligramos por decilitro. En condiciones normales, la extracción de glucosa por el cerebro del recién nacido oscila entre un 10 y un 20%. Cuando existe hipoglicemia, la disponibilidad de la glucosa se hace más dependiente del flujo sanguíneo cerebral. También debemos considerar que con frecuencia el neonato con hipoglicemia además tiene una hemodinamia comprometida. Las hipoglicemias con clínica se asocian a secuelas neurológicas hasta en un 25% de los casos, y no hay duda que incluso puede haber daño en las hipoglicemias moderadas y asintomáticas. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas e inaparentes. Pueden aparecer letargia, hipotonía, llanto débil, apnea, taquipnea, temblor, cianosis. En casos más severos, convulsiones, shock e insuficiencia cardíaca. Es primordial hacer un diagnóstico precoz antes de que se presenten las manifestaciones clínicas. Este se basa en el control rutinario de los niveles de glicemia, especialmente en los pacientes de alto riesgo de desarrollar hipoglicemia. A continuación vamos a enumerar las situaciones que favorecen la hipoglicemia neonatal. Hay unas que son asociadas a cambios en el metabolismo materno, como son la administración de glucosa intraparto, el tratamiento con fármacos como terbutalina, propanolol, hipoglicemiantes orales, el tener diabetes durante el embarazo. También se asocia con problemas neonatales como son la infección, la hipotermia, la prematurez, la macrosomía, malformaciones congénitas. Otros factores son el retardo en el crecimiento intrauterino, el hiperinsulinismo, desórdenes endocrinos y errores genéticos del metabolismo. En el manejo de la hipoglicemia neonatal se recomienda tratarla aunque sea en pacientes asintomáticos. Para las formas leves puede bastar un suplemento oral de suero glucosado al 5 o 10% a razón de 10 ml por kilo. Si hay coexistencia de patología y o condición de riesgo, se sugiere administración endovenosa de solución glucosada. Debe evitarse en el manejo y control de estos pacientes los bolos de glucosas muy concentradas, porque esto predispone al hiperinsulinismo y o efecto de rebote. Como ejemplo, se puede dar un bolo de 200 a 300 miligramos por kilo de suero glucosado al 10%. Esto es 2 a 3 ml por kilo a una velocidad de 1 ml minuto, seguido de una infusión continua de glucosa a un ritmo que iguale la tasa de producción del hígado en el neonato, como es de 5 miligramos por kilo por minuto. Se modifica el ritmo en orden a las cifras de control y seguimiento que se haga del paciente. La hiperglicemia es una condición observada frecuentemente en la práctica pediátrica. Tiene múltiples causas, pero más frecuentemente está asociada a estrés metabólico. Entre las causas de hiperglicemia están la prematurez extrema, la administración de soluciones exógenas, hipoxemia, sepsis, procedimientos quirúrgicos y administración de fármacos como teofilina. También debemos anotar que en los niños sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general podemos encontrar hiperglicemia,
muchas veces en relación a las infusiones de glucosa administradas, las cuales deben ser monitorizadas y controladas. El hallazgo de glicemias superiores a 150 miligramos por decilitro en el plasma es una situación bastante frecuente en el gran prematuro. Se relaciona con la mala adaptación a los aportes exógenos de glucosa y se asocia en ocasiones con deshidratación por diuresis osmótica y hemorragia intraventricular por hiperosmolaridad. No se acompaña de cetonuria y es autolimitada. No está claro cuál es el rango de variación de la glicemia en estrés metabólico y cuál su relación con la intensidad de este. Sí se recomienda dar el manejo correspondiente. Si lo requiere insulina, hacer un control y seguimiento de los líquidos administrados, monitorizar y dar un aporte nutricional adecuado. Como consideraciones perioperatorias, debe valorarse individualmente la posible hipoglicemia secundaria al ayuno versus la posibilidad de producir una hiperglicemia, ya que ésta se ve favorecida por el mismo estrés quirúrgico. En pacientes sanos que tienen un ayuno moderado y que van a iniciar la ingesta en el posoperatorio inmediato, no se recomienda la administración de soluciones glucosadas. Se ha mostrado que la concentración plasmática media de glucosa en sangre aumenta en 0,5 milimol por litro 5 minutos luego de la inducción anestésica. Se ha sugerido que este incremento está asociado a la respuesta endocrina y metabólica al estrés. Este mecanismo parece estar relacionado con los cambios en la secreción de insulina y en el sistema de autorregulación. La cirugía parece provocar cambios endocrinos más importantes que la anestesia por sí sola. No obstante, es difícil separar ambas entidades. No olvidemos considerar que el ayuno prolongado es mal tolerado en los pacientes preescolares y escolares, genera más irritabilidad, puede asociarse a mayor incidencia de hipotensión en la inducción anestésica, además del riesgo de hipoglicemia. Es de resaltar que nuestro objetivo primordial es mantener la normoglicemia en el perioperatorio. Así, en neonatos y prematuros hasta la primera semana de vida, con ayuno perioperatorio se aconseja una infusión intraoperatoria de glucosa al 10% a razón de 4 a 8 ml por kilo minuto. Para lactantes, en caso de necesidad o retraso de la intervención, deberá instaurarse una perfusión intravenosa de solución glucosalina isotónica a mantenimiento. En niños con riesgo de hipoglicemia se debe administrar solución glucosalina isotónica a través de una llave de 3 pasos como infusión de mantenimiento. Esto sirve para minimizar la necesidad de administración de bolos de glucosa y previene la aparición de una hipoglicemia no diagnosticada o el riesgo de una hiperglicemia accidental. No se recomienda hacer la reposición del déficit de líquidos, pérdidas de tercer espacio o pérdidas sanguíneas con soluciones glucosadas. En la mayoría de pacientes, la solución de lactato Ringer se utiliza para cubrir estos requerimientos. En los pacientes con nutrición parenteral se puede recomendar hacer la transición a glucosa al 10% o reducir en un 40% la infusión establecida. Así se compensa la tasa metabólica, no se genera ni la hiperglicemia de mantener a la infusión habitual la nutrición parenteral, ni tampoco se genera la hipoglicemia de hacer una suspensión brusca del aporte de glucosa. Se debe, sí, controlar con regularidad los niveles de glicemia. Otro grupo de pacientes que requieren manejo específico de la terapia endovenosa son aquellos portadores de enfermedad mitocondrial, los cuales en general requieren soluciones glucosadas incluso al 10% para el mantenimiento y evitar las soluciones con contenido de lactato.
Debe individualizarse el manejo de estos pacientes con su pediatra. Como recomendaciones generales, administrar las soluciones glucosadas con dispositivos que regulen la velocidad de infusión. Evitar los bolos de glucosa. En el intraoperatorio, tenerlas a ritmo de mantenimiento. Hacer reposición de pérdidas sanguíneas, de líquidos, de tercer espacio con soluciones isotónicas. Realizar una monitorización periódica de los niveles de glicemia. También hacer una reevaluación constante del flujo administrado versus pérdidas en relación a los parámetros clínicos tales como frecuencia cardíaca, presión de llenado capilar, control de exámenes de laboratorio como hemograma, gases y electrolitos. Ahora les invito a continuar con el desarrollo del tema, revisar las lecturas recomendadas, realizar actividades correspondientes y participar en el foro. Gracias.